Estoy aquí en el primer Congreso de Ufología de Varginha, a 30 años del caso, y estoy con Caetano Mota, Caetano Barbosa Mota. Él es de Brasilia, amigos, lo encontré aquí, y él hizo una tesis allá en Brasilia sobre Varginha, el ET de Varginha, un análisis del caso ufológico desde la perspectiva del place branding, branding perfecto, entonces muy interesante. Quisiera saber tu opinión al hacer esta investigación. ¿Cómo fue? ¿A qué conclusión llegaste? Para mi tesis me enfoqué más en el aspecto comunicacional de la historia que en el ufológico, para que me tomaran en serio. Ya sabemos por qué, que en este medio hay mucha gente que se burla, hace muchas bromas, pero yo siempre lo tomé con diversión, soy entusiasta del caso. Y la principal conclusión a la que llegué con mi tesis es que la historia del ET de Varginha es muy importante para la ciudad y es por eso que estamos aquí. El Congreso Ufológico es incluso un hito para que la ciudad se consolide, mientras marca el lugar, que es el propósito del place branding, que las marcas se conviertan en lugares y los lugares en marcas. Entonces Varginha cada vez más necesita consolidarse como la ciudad del ET. En mi trabajo noto que en 30 años Varginha se ha consolidado como la ciudad del ET bajo varios gobiernos. Esta historia ha beneficiado a la ciudad social, cultural, económica, turística y urbanísticamente. Así es, un consejo. Él tiene su tesis de licenciatura que hizo muy bien. Yo la leeré, ¿verdad? Quedaste en enviarme una copia y después también te voy a dar un comentario. Vamos a seguir caminando aquí en el evento, entrevistando a las demás personas. Gracias por tus palabras, Caetano. Te lo agradezco. Adiós. Sesión de fotos aquí, mira. Mira, aquí están dos de las chicas de Varginha, ¿verdad? Está Katia y está Liliane, viejas conocidas nuestras. Está Cris, ¿verdad? Isis, ¿verdad? Toda la banda aquí. Isis de nuestro grupo, Cris también, tú eres de nuestro grupo, y Aline también, ¿verdad? Y bueno, quería preguntarles a ustedes, ¿no? Son 30 años, ¿verdad? Estaba sonando el himno nacional, vi que Katia se emocionó, yo también me emocioné, pero aguanté el llanto, ¿entiendes? Porque empiezas a recordar y bueno, lo que pasó por mi mente en ese momento. Pásamela aquí, Arturo. Me acordé de Claudio, que ya falleció, me acordé de Eurico, que ya falleció, me acordé de doña Teresina Galocleps. Entonces, ellos estarían felices si estuvieran aquí, ¿verdad? Pero después de 30 años, ¿qué nos puedes decir? Hay gente que ahora tengo 30 años, me sorprendió mucho, no lo esperaba, ¿sabes? Por todo eso teníamos una base, ¿verdad? Porque yo sabía que esto iba a conquistar el mundo, yo lo sentía dentro de mí, pero que llegara así a los 30 años con tanto contenido, con tantas cosas, con tantos rompecabezas ya encajados, fue una sorpresa y con tantos profesionales. ¿Verdad? Que ustedes, nuestro grupo, ¿verdad? Yo digo nuestro grupo porque todos estamos juntos, ¿no? Y mezclados. Y en el momento del himno me emocioné, traté de aguantar y todo, pero no pude, no hubo manera de contenerme. Y entonces vi a mi nieta ahí, ¿verdad? Que vino acompañándome, Giovanna, y ella insistió, ¿no? Abuela, yo insisto en ir. Vi a esas personas con ese cariño mirándonos. Pensaba que aún faltaba mucha gente para ver si llegábamos a los 30 años, estábamos en esa situación. Petit también lo mencionó. ¿Cuánta gente, verdad, Kate, que debería estar aquí para ver esto hoy, no? Yo dije sí, pero creo que los principales están aquí, ¿sabes? A Petit le dije que los principales están aquí. Y sobre todo James Fox se involucró mucho en nuestro medio, cree en nuestra historia y le da gran crédito, corriendo junto con ustedes, ¿cierto? Descubriremos y desvelaremos, lo cual es una gran satisfacción. Esa reunión en Estados Unidos fue excelente, ¿verdad? Porque con cada noticia, con cada testimonio de ustedes, aunque fuera a distancia, nos iba dando un alivio, nos iba ayudando a acertar. Oh, qué padre, todos se están uniendo a favor del caso. Y luego, cuando vino el estadounidense a hablar sobre el asunto del C-17, ahí sí lo celebré.
parecía final, ¿no? De la Copa y Brasil, ¿no? En la final. Ahí yo estaba dentro del carro viniendo, ¿no? Al sur de Minas y entonces lo celebré. Arthur lo sabe porque manejaba, ¿verdad? ¿Viste? En el momento en que me sentí bien, dije, ¿ves? Todo lo que yo decía ahora, ahí está, se está confirmando este asunto, ¿no? Es bueno ver que 30 años después el caso avanza. Aún hay mucho por descubrir, pero Lilian, ¿y tú? ¿Y tu percepción después de todo este tiempo? ¿Es bueno estar aquí o no? ¿Cómo es que No es muy bueno estar aquí, sí, ¿verdad? Porque son 30 años, ¿no? Ahora que estamos celebrando y la gente, el cariño de las personas, ¿verdad? Ese documental que salió, pudimos sentirlo en la piel, ¿verdad? Las personas que nos quieren, que les gusta el caso, que creen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así, es muy bueno que seamos parte de todo esto. Hoy muy bueno y así la gente en la ciudad, ¿verdad? Antes, cuando eran más pequeñas, recuerdo que se burlaban y iban a la iglesia. ¿Eso ha cambiado ahora con la niña del ET o todavía hay un poco de resistencia? siempre hay quienes no creen, ¿verdad? Pero ahora quienes se nos acercan solo nos dicen que nos apoyan y creen en nosotras. Entonces es muy bueno sentir eso. Son personas que vinieron de lejos, ¿verdad? Para estar aquí en este evento hoy, que ni siquiera sabían si iban a poder entrar o no. Ese cariño que es importante, creo que compensa y borra todos esos días malos que vivimos antes. Qué padre, entonces eso es todo. Vamos a estar caminando un poco más en el evento, recogiendo más testimonios, así que sígueme acompañando. Estoy aquí frente al primer Congreso Ufológico Internacional de Varginha, 30 años. Estoy con el investigador Jamil Villanova, ¿verdad? Y él estuvo presente en el caso desde el principio, allá en 1996, participando en el grupo de los 7, ¿verdad? Yo y Jamil fumamos de rebote demasiado dentro del carro de Clauder Cobo, del fallecido Clauder Cobo, ¿verdad? Y casi todos los fines de semana veníamos a Varginha para recolectar algo. Entonces, Yamil, cuéntanos después de 30 años del caso, ¿no? ¿Qué concluyes o no concluyes? Es así, yo concluyo que la cosa es verdadera, ¿ok? Todo lo que ocurrió está ocurriendo, ¿no? Es una continuación de los hechos y de la verdad, eso siempre pienso. Si las chicas Valkyria y Tatia no hubieran estado ahí, ninguno de nosotros lo sabría, porque la operación militar fue muy bien hecha. El error ahí fue que las chicas habían aparecido ahí, entonces fue algo muy perfecto y solo tuvimos esa mala suerte. Por eso creo que aquí tenemos un comportamiento muy fuerte, ¿ok? Siempre han hecho todo para ocultarlo y no quieren que sepamos, pero no vamos a desistir, lo encontraremos. Ok, Jamil estuvo en la hacienda Mayolini en esa época. Si conocen mi opinión, confío mucho en el testimonio de Carlos, ¿verdad? Pero Jamil y un gran equipo de ufólogos, ¿recuerdan? Incluso yo en esa época, yo estuve ahí, pero Jamil usó el detector de metales en el campo de Mayolini. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Será que pasó algo? ¿Será que no pasó? El ejército estuvo ahí, hicieron una limpieza muy grande y perfecta. No encontramos nada, no vimos nada así que fuera significativo. Casi me picó una serpiente jararaca, ¿verdad? Estaba en el hoyo, yo metí la cara, esa cosa, pum, entonces me alejé un poco más, pero está loco. No quiero decir mucho, no creo nada, no tengo nada sospechoso, no sé. Ahí es algo vago. Amén, y así de aquella época que vivimos y todo eso. Hay un detalle interesante que así, siempre que surgía alguna información nueva, Claudio nos llamaba, vengan para acá, tal. Entonces tomábamos el carro, bajábamos y íbamos a algún lugar porque la situación era tensa. Entonces, ¿recuerdas esa situación que pasamos juntos? Recuerdo que cada vez que surgía nueva información, Claudinei llamaba, dormíamos en su casa y en la mañana caminábamos a la orilla, ¿verdad? Así era todo. A veces ibas en la patrulla de Globo o con el PPT, ¿no? O en algún lugar diferente. Hicimos una vigilia donde se veía el campo de aviación. Quiero decir,
cada día, cada episodio fue algo diferente, así que el caso fue muy complejo en realidad, ¿sabes? Nos tomaba por sorpresa. Realmente, Para terminar aquí, quería que tú así. ¿Qué te pareció ese cambio de actitud de Virajara Franco Rodríguez, verdad? Porque antes él era un defensor así muy fuerte del caso y ahora está diciendo que es el mudito. es curioso porque Virajara y Bacatini fueron los principales. De hecho, Virajara fue el primero, ya que el caso ocurrió prácticamente en la esquina de su casa. Entonces él sabía de todo, él sabe de todo. Para mí ese cambio de él fue por coerción del ejército y porque él vive en ese lugar. Él es una autoridad, tiene posición, familia y busca una vida estable. Entonces, de repente podría perder todo eso. Así que para mí es una elección. Hubo cierta presión, quizá militar, no sabemos su motivación. Como las chicas que fueron ofrecieron dinero, eso pudieron hacer con él. El problema es para él, por la sociedad. Él tenía una posición, una profesión, era abogado, todo eso. Entonces es así. Entiendo todo eso, ¿ok? Ahora hago de abogado del diablo. Pero si tenía todo eso, él podía. Ya estaba fuera del caso hace tiempo, ¿no? No se manifestaba. ¿Por qué regresó? Entonces él podía quedarse calladito en lo suyo, ya que ya no estaba apareciendo. Pero entonces, ¿por qué vuelve justamente en ese momento y se mete en el asunto? Dice que es el mudito, ¿verdad? Mudito sabemos que no era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros que fuimos investigadores del caso, supimos que el mudito a esa hora no estaba ahí. En el terreno donde las chicas lo vieron, él estaba en el estadio del Marcão, fue visto por testigos allá, y el IPM es algo mentiroso. ¿Por qué? Dice que el mudito estaba sucio de lodo y tierra porque había llovido, pero las chicas lo vieron antes de la lluvia. Entonces, ¿será que no hay un encubrimiento fuerte, No sé, no sé. Sí, creo que es posible. En las Fuerzas Armadas hay encubrimiento. ¿Lo sabías? Entonces, el caso fue encubierto, extinguido por ellas e hicieron de todo. Realmente todavía hacen todo lo posible para minimizar la cosa. Solo eso. Eso es todo, una breve charla con Jamil. Gracias, Jamil. Para quienes no lo sepan, Jamil es el padrino de Arturo. Detrás de la cámara está Arturo. Él es su padrino, ¿verdad? Entonces es su ahijado, ¿no? Aquí todo queda en familia, así que eso es todo, el padrino, como dice Arturo. Seguiremos aquí platicando con más personas. Estoy aquí con el doctor Armando Fortunato, hijo, ¿verdad? Que estuvo involucrado en el tema de la autopsia, ¿no? De Marco Elixeré, ese soldado, ¿no? Y de la Policía Militar de Minas, un P2 de inteligencia. Entonces quisiera que me contaras un poco sobre tu participación en el caso Varginha. Mi historia. Hace 30 años trabajé como médico forense de un soldado que tuvo una infección con una virulencia muy alta, ¿verdad? Con una bacteria muy patógena. Él se hizo un drenaje allá en el cuartel de la Policía Militar para un teniente médico y ese drenaje evolucionó. Días después presenté lumbociatalgia y neumonía. Después tuvo septicemia y falleció en unos 12 días pese a antibióticos y antiinflamatorios que enmascararon la infección. Entonces llegó a mí un cuerpo para investigar. Error profesional, lo que la gente decía antes es error médico. Punto. Hace 1 año y medio, el doctor Janín, quien realizó los exámenes anatomopatológicos, descubrió una bacteria, Staphylococcus sherferi. Él propone ahora estudiar esa bacteria más a fondo. Un estudio biomolecular o quizá exhumar los restos óseos del soldado para intentar localizar la bacteria. Un estudio sugiere que la bacteria podría ser alienígena. También está el testimonio del doctor Ito Venturelli, quien dijo recientemente que vio a esa criatura en el hospital regional. Entonces vine aquí hoy más para escuchar a los ufólogos. Yo soy ufólogo, soy médico forense jubilado. Fui perito criminal cuando era estudiante de medicina. Estudié medicina en la UFMG, estudié derecho aquí.
Y estoy siguiendo estas conversaciones, estos testimonios, entonces también estoy haciendo mi propio razonamiento. Yo digo lo siguiente, el perito no crea ni inventa. Nosotros trabajamos con hechos que sean comprobados, con pruebas, pero también tomamos en cuenta pruebas testimoniales, circunstancias, como cualquier ciudadano común. Entonces, varios testimonios que te he escuchado recientemente, incluso de las chicas que hoy son señoras del señor profesor Carlos, que conocí hace una semana, que vieron los restos de la nave. Testimonio del doctor Ito, médico que colabora con nosotros en Varginha. Muy respetado. Respetado neurocirujano con más de 40 años en medicina en Varginha. El profesor Janín, anatomopatólogo y científico. También fui a su casa a entrevistar al doctor. Juan Batista Macuco Giannini es muy creíble. Entonces todos estos hechos, si vas hilando las ideas, nos llevan a creer en la posibilidad, sí, de una criatura aquí. Pero hoy vine aquí para escuchar. No soy ufólogo, te estoy conociendo ahora. El nombre reconocido de la ufología, Petit, también está aquí. Eso ahora. James Fox también hace un trabajo maravilloso, nos llama la atención. Entonces, los testimonios que escuché en Washington de militares retirados de la Fuerza Aérea estadounidense son bastante fuertes. Entonces, que continuemos con los estudios. Sugería a científicos estadounidenses realizar aquí un estudio más avanzado para localizar restos de la nave caída en la zona rural, junto con científicos brasileños. Y también que se haga ese estudio biomolecular del ADN de la bacteria que infectó el soldado. Xerez, ¿sí? En ese momento, ¿analizaste el cuerpo de Xerez? Sí. Solo tenía una lesión y un drenaje. Entonces, porque consta, ¿no? La policía militar dijo que él tenía un vello encarnado, ¿no? Entonces, ¿la lesión se había hecho ahora o había alguna formación, digamos, como si fuera una estructura geométrica alrededor de ella, como una verruga o algo así? La hidradenitis es un tipo de forúnculo, un folículo piloso infectado. Se drena para sacar el pus, ¿no? Que tiene un proceso inflamatorio, infeccioso e inflamatorio, haces el drenaje y normalmente le das un antibiótico a la persona para que lo tome. Entonces, en ese caso, él desarrolló muy rápidamente una infección, una neumonía, una pleuritis, que da un cuadro que simula una anovociatalgia y con el uso intenso de antiinflamatorios. Fue enmascarado como una infección, la infección se fue extendiendo y tuvo una septicemia y falleció. Entonces, pero en ese lugar que ustedes vieron allá y allá, ¿Una incisión quirúrgica? había una incisión. Un médico de la policía militar lo habría hecho. Me llegó un cuerpo con sospecha de error médico, error profesional, que es el término más adecuado y hoy en día no se ha comprobado. Tras algunos años, se confirmó que no fue error, sino complicación de una enfermedad infecciosa. Entiendo, entonces solo debemos esperar nueva información, ¿cierto? ¿Usted cree que haya otros médicos que tal vez conozcan algún hecho que haya ocurrido, ya sea en el regional o en el Humanitas, y que puedan llegar a hablar en el futuro? Es poco probable, pero el doctor Ítalo lo dice convencido sobre la cinta que se vio, ¿no? Se presentó a otros médicos, pero yo no vi esa cinta entonces ni recientemente. De otros médicos. ¿Llegaste a escuchar algo? No llegué, no. Porque así tengo el nombre de varios médicos que sé que estuvieron involucrados, ¿verdad? En esa cuestión, por ejemplo, hasta el doctor Lajara, no sé si usted conoce al doctor Lajara, que él también habría visto la cinta, ¿verdad? Fue incluso la madre de Sofía España, muy conocida aquí en Varginha, quien comentó sobre ese hecho. El doctor es Sandra España. ¿Verdad? Es Sofía. Hija de Alessandra. Eso, hija de Alessandra. Y entonces ella, la mamá, habría dicho que él vio, comentó algo, solo que así, cuando hablé con el doctor Lajara, él evitó el tema, dijo que no estaba autorizado, que no quería hablar y simplemente se quedó así. Entonces, creo que debe haber otras personas ahí que sepan detalles del caso Varginha, pero que lamentablemente por algún tipo de motivo no quieren hablar. Gracias. Todos tienen su historia y testimonios, ¿verdad? Así que sigan las conversaciones, ¿no? Así es, y la perspectiva del caso 30 años después. ¿Todo bien estos 30 años el caso del ET de Varginha? Están exhumando al ET de Varginha, no al soldado. La historia se reabre para nuevos testimonios y aclaraciones, ¿cierto? Gracias por tus palabras, el placer es mío. Nosotros tenemos la verdad.
Vamos a seguir aquí conversando con otras personas. Gracias, un abrazo.